Muy buenas, Toller. Bienvenidos un día más a tu lugar favorito para aprender inteligencia artificial sin morir de aburrimiento. Hoy vamos a instalar una inteligencia artificial en local, fácil y sobre todo gratis, para que tú también te puedas sentir como un genio de Silicon Valley o al menos como un hacker en las películas. ¿Te suena complicado? Pues no lo es. Te prometo que no necesitas ser un programador con 2 doctorados. Solo sigue los pasos que te voy a decir a continuación y tendrás tu inteligencia artificial lista para sorprender a tus amigos y quizás conquistar el mundo. Bueno, casi. Empecemos. Pero primero vamos a hablar un poquito sobre GPT-4 porque sin duda es el verdadero protagonista de esta historia. Es un modelo de inteligencia artificial que puedes instalar directamente en tu ordenador. ¿Por qué usarlo? Pues te voy a dar a continuación 3 razones de peso. Punto número 1. Privacidad absoluta. Nada de que tus datos anden por ahí en la nube, porque todo queda en tu computadora. Así que dile adiós a los espías digitales. Punto número 2. Funciona sin internet. ¿Hay un apocalipsis zombie y se va el wifi? Pues no pasa nada. Tu inteligencia artificial sigue funcionando como un campeón. Punto número 3. Gratis, baby. Gratis. Sin suscripciones ni tarjetas desagradables en tu tarjeta de crédito. GPT-4 All es como el amigo que te invita a comer y no te cobra la cuenta. ¿Te han convencido estos 3 puntos que te acabo de comentar? Pues ahora sí, vamos a ponernos manos a la obra. Antes de empezar, necesitas unas cosas básicas, pero tranquilo que no vamos a construir un cohete. Primero necesitas un PC con 8 GB de RAM. Si tienes 16 GB, tu inteligencia artificial te amará mucho más. Si tienes menos de 8 GB, bueno, suerte amigo. Segundo, 10 GB libres en tu disco duro. Esto básicamente es para que el modelo tenga espacio suficiente para vivir cómodamente en tu ordenador. El tercer requisito es que tienes que tener un sistema operativo, Windows, macOS o Linux. GPT-4 All no discrimina a nadie, acepta a todos. También vas a necesitar internet únicamente si quieres para las descargas iniciales. Después puedes decirle adiós al wifi. Y lo más importante, también vas a necesitar un café. Porque ser genio requiere combustible. El primer paso que tenemos que dar es irnos a la página oficial de GPT-4 All. Tienes el enlace abajo en la descripción del vídeo. Una vez dentro de la página oficial de ChatGPT-4 All, tenemos aquí un botoncito a la izquierda donde vemos que podemos descargarlo tanto para Mac como para Windows, tanto para Ubuntu. Yo en mi caso lo voy a descargar para Mac. Una vez ya se ha descargado, vamos a ejecutarlo. Cuando lo ejecutamos nos sale este pop-up donde simplemente le tienes que dar siguiente, 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 siguiente. Vamos, que ni siquiera tu abuela tendría problemas con esto. Y una vez que lo inicias, te aparece esta pantalla. Entonces lo que vamos a hacer ahora es irnos a modelos. Y vamos a agregar un nuevo modelo. Aquí ves, pues tienes varios modelos. Sería el tipo Llama 3. Pero antes de descargar ningún modelo, nos vamos a ir a configuración y vamos a ponerlo en el idioma correcto. Yo en mi caso no me sale español de España, pero voy a poner español México, ¿vale? Vosotros podéis poner aquel idioma que os venga mejor. Yo supongo que todos vais a elegir el español México, porque bueno, este canal es en español. Una vez hecho esto, lo demás lo podemos dejar tal y como está. Vamos a añadir ahora sí los modelos. Volvemos a modelos, agregar un modelo y vamos a instalar primero este de Llama 38B Instruct, que como ves aquí tiene pues sus puntos fuertes: rápidas respuestas, modelo basado en chat, acepta prompts, entrenado por Meta y la licencia. Entonces le vamos a dar ahora a descargar y es el momento perfecto pues para que te vayas a tomar un café, vayas al baño, llames a tus padres a ver qué tal están, porque tarda un ratito, no mucho, pero un ratito. Bueno, pues aquí tendríamos ya instalado el primer modelo, pero vamos a instalar otros 2 modelos más. ¿Por qué? Pues porque luego vamos a hacer alguna pequeña comparación para ver cuál de ellos es más efectivo. Entonces aquí ya hemos instalado este que es de Llama 3. Luego aquí tienes otros modelos, pero tienes que tener en cuenta esto. En algunos de ellos pone esto: advertencia, enviará su chat a OpenAI, con lo cual no tienes la privacidad de la que habíamos hablado anteriormente. Sin embargo, este primero que hemos instalado no te pone nada de que va a enviar tus chats a ninguna plataforma. Entonces, dicho esto, vamos a seguir bajando para abajo hasta encontrar los otros 2 modelos que queremos instalar. Mirad, el otro modelo es este. Igual, tiene respuestas rápidas, el modelo está basado en chat, etcétera, etcétera. Le vamos a dar a descargar y al igual que he dicho antes, es el momento de aprovechar para hacer aquellas cositas que no te da tiempo a hacer cuando estás frente a la pantalla del ordenador. Una vez que ya se ha instalado este modelo tipo Mistral, vamos a bajar un poquito más hacia abajo
y aquí donde dice GPT-4 All Falcon, pues también le vamos a descargar. Este va a ser el último modelo que vamos a descargar para hacer las posteriores pruebas, a ver cuál de ellos responde y se comporta mejor. Bien, ya hemos terminado de descargar los 3 modelos. Ahora, para probar su eficiencia, vamos a irnos a la interfaz general, donde pone Chats, y aquí arriba ya nos dice que elijamos un modelo de los que hemos instalado. Pero antes, y para comprobar que no necesita estar conectado a internet para respondernos, vamos a cortar, en este caso yo voy a anular mi Wi-Fi. Ahora vamos a elegir un modelo. Vamos a elegir el primero que hemos instalado y le voy a hacer una pregunta muy importante. Le he puesto: hola, ¿quién ganará la Champions este año? Vamos a darle a ver qué nos responde. Como veis, ya está pensando y no tenemos conexión a internet, por lo que nuestra privacidad está a salvo. Y bueno, pues ya nos ha empezado a contestar. Hola, la Champions League es un torneo muy competitivo y difícil de predecir, pero puedo darte algunas opiniones basadas en las actuaciones recientes de los equipos. Hay varios equipos candidatos, bla 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 bla. Como veis, está respondiendo sin necesidad de estar conectado a internet. Ahora sí, vamos a parar esta respuesta y le vamos a preguntar algo un poco más técnico para hacer esta prueba de ver cuál es mejor de todos. Le voy a poner lo siguiente: ¿cómo explicarías el concepto de entropía en términos sencillos y con un ejemplo práctico? Vamos a ver qué nos responde. Bueno, ya ha terminado de darnos la respuesta. Primero nos dice que qué es la entropía, nos da pues una respuesta, luego nos pone un ejemplo práctico y luego nos pone algo sobre la segunda ley de la termodinámica. Esta respuesta ha tardado estos segundos en volcarla. Vamos a hacerle ahora la segunda pregunta. Le he puesto: crea un plan de marketing para un canal de YouTube sobre inteligencia artificial dirigido a un público interesado en tecnología. De nuevo, vamos a darle y a ver qué nos responde. Bueno, de aquí tenemos nuestro plan de marketing para un canal de YouTube sobre inteligencia artificial que nos recomienda esta inteligencia artificial. Como ves, nos pone el objetivo, nos pone cuál sería el target de nuestra audiencia, contenido del canal, sobre qué vídeos deberíamos tratar en el canal, estrategias de marketing, medios y presupuesto, presupuesto estimado, objetivos e indicadores de desempeño. Y todo esto nos lo ha hecho en estos segundos. Por último, vamos a hacerle la última pregunta. ¿Cuáles son las últimas tendencias en inteligencia artificial generativa en 2024? De esta forma vamos a ver si su base de datos está actualizada o no. Bueno, ya ha terminado de contestarme a esta última pregunta y aquí ya pues, nos da algunos puntos: pasar de texto a imagen, generación de audio, videogeneración, modelos de difusión y unos cuantos puntos más. Bien, ahora si le quiero hacer estas mismas preguntas a los demás modelos, simplemente le vamos a dar aquí y vamos a cambiar de modelo. Nos sale un pop-up con una advertencia: cambiar el modelo borrará la conversación actual. ¿Deseas continuar? Si la quieres borrar, la borrarías. Si no, vamos a darle a cancelar y vamos a abrir un nuevo chat y vamos a elegir un modelo diferente. En este caso, voy a probar este otro. Voy a hacerle las mismas preguntas que le hemos hecho anteriormente al otro modelo. Y después de probar este modelo pasaremos al GPT-4 All Falcon. Una vez que él se lo haya hecho, vas a ver un resumen con el tiempo que han tardado todos ellos en contestar y quién ha dado las mejores respuestas. Y si algo no te funciona, tranquilo, porque aquí van algunos tips para que puedas arreglarlo. ¿No te abre el programa? Pues lo único que tienes que hacer es revisar si descargaste la versión correcta para tu sistema operativo. El modelo no carga, puede ser que no tengas suficiente espacio en el disco. Así que ya es hora de que empieces a eliminar memes inútiles que tienes desperdigados por todo el disco duro. ¿Te saltan errores raros? Consulta la documentación oficial. Sí, ya sé que da flojera, pero créeme, funciona. Y si aún así tienes problemas, deja un comentario aquí abajo. Seré como tu servicio técnico, pero gratis y más simpático. Y eso es todo. ¿Te das cuenta de lo que acabas de lograr? Ahora tienes tu propia inteligencia artificial lista para lo que necesites. Si este vídeo te sacó una sonrisa o una inteligencia artificial funcional, dale like,
suscríbete al canal y compártelo, sobre todo con tu amigo, ese que dice esto es muy complicado. Ahora te dejo con estos dos vídeos de aquí, a los que seguro les vas a sacar provecho. Y recuerda, la inteligencia artificial no sustituye al café, pero sí hace que te sientas más inteligente.